Buen día, apreciados estudiantes del Colegio Portugal. Hoy con este video quiero ayudarles en unas orientaciones respecto a la prueba evaluación acumulativa del primer periodo que van a presentar. Lo más importante respecto a esta prueba, ya les he dicho a varios con quienes me he comunicado, es que, hagamos el ejercicio que se ha pedido siempre en clase de una lectura consciente, de hacernos preguntas en torno a lo que estamos leyendo para ver cómo estamos comprendiendo la información, hacer anotaciones marginales donde es necesario para poder puntualizar algunos datos que a veces no tenemos. Cuando es necesario eso, pues ahí es donde pueden preguntar vía WhatsApp, se les va a contestar lo que sea necesario. Entonces les voy a ayudar con la lectura de la prueba, de manera que a la vez que la van contestando vayan escuchando el audio de este video y se puedan orientar mejor. Cualquier inquietud la pueden preguntar también. La transcripción la hacemos porque es la forma de garantizar una lectura consciente de la prueba. Igual va a tener un valor significativo dentro de la misma. La mitad de la nota va a depender de la transcripción total. Para aquellos que les gusta escribir pedacitos y dejar pendiente, entonces es la transcripción total, tiene una nota de 2.5, junto con el subrayado de aquellos datos que son fundamentales al momento de contestar, o sea, de dónde obtengo la información de la que confío para poder escoger una respuesta. Entonces la intención es que valoren esa parte. En la prueba de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas del grado octavo y noveno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dice la primera pregunta: lea la siguiente lista de problemas: escasez de recursos naturales no renovables, pertenencia a partidos políticos contrarios, crecimiento demográfico de la población rural, distribución desigual de la propiedad de la tierra. Ya está la pregunta ahí. Entonces, ¿cuáles de estos problemas son causas del conflicto agrario en Colombia? Como ya hemos leído y hemos cerciorado que son problemas, lo que tenemos que tener en cuenta acá es el conflicto agrario en Colombia. O sea, un problema que no es de ahora, es un problema histórico que tiene múltiples causas, pero dentro de ellas tenemos que señalar que hay violencia y que hay una tensión política constante. Venimos de una historia bipartidista que terminó en 1991 con la constitución que actualmente nos orienta, y esas serían como las pistas para poder uno determinar esas causas del problema agrario en Colombia, ¿sí? Tendríamos que mirar que hay una situación política de fondo que efectivamente, aunque ya no es tan latente, tan notoria, sigue vigente. ¿Por qué? Porque los gobernantes vienen de una tradición que se mantiene, aunque cambien los nombres de las orientaciones políticas. Aparentemente el hilo conductor de esa política sigue siendo el mismo, una situación de bipartidismo camuflada en esa historia política que nos ha tocado vivir. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuenta acá? Que aparte de que hay una situación política, también hay una situación económica, ¿sí? En un trasfondo en que la propiedad de la tierra ha estado concentrada en muy pocas manos, y aunque de pronto uno no sea consciente en el contexto en el que vivimos de esa situación, no es necesario ir muy lejos para reconocer que hay grandes extensiones de tierra dedicadas a monocultivos, por ejemplo. Eso ya nos da a entender que hay un poder económico con intereses poderosos en esa forma de distribución de la propiedad. Entonces espero que esas dos indicaciones les sirva para poder decidirse por una respuesta, ¿sí? O sea que hay dos condiciones fundamentales ahí: la parte de la orientación política
y el criterio económico son fundamentales. Ahí no cabe hablar de situación social, sí, la población está dentro de una situación social que es consecuencia de esa misma situación económica. Entonces esos son los vínculos que podemos relacionar para poder buscar una respuesta a esta primera pregunta, y tener en cuenta que nos piden relacionar dos opciones, ¿sí? La acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede presentar ante un juez ¿cuándo? Bueno, la pregunta que tendríamos que realizar acá es: ¿en qué caso se puede presentar una acción de tutela? ¿Eso qué quiere decir? Que no es para todos los casos y hay que tener una situación muy particular que permita la interposición de la acción de tutela. Por eso en la información nos dice, es para buscar la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, hay que tener un discernimiento ahí entre, bueno, cuáles son esos derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es aquel sin el cual se pueden hacer uso, aquel sin el cual se puede hacer uso de los demás derechos, ¿sí? Y característica particular es algo que requiera una protección inmediata, ¿sí? De manera que otras situaciones pueden esperar a que las decida otro mecanismo, pero en este caso, cuando prima la protección de derechos fundamentales y la acción tiene que ser inmediata, se interpone una acción de tutela. En la tercera, en las principales ciudades del mundo moderno está produciéndose un paulatino abandono de las zonas residenciales del centro urbano, al tiempo que las zonas periféricas tienden a un mayor poblamiento. Estas migraciones las realizan personas o familias que tienen ingresos medios y altos. La principal causa de este fenómeno se atribuye, bueno, condiciones o datos interesantes acá. O sea, estamos hablando de familias que tienen ingresos medios y altos. Eso ya es significativo como información para poder escoger. Estamos hablando también de poblamiento de la periferia de las ciudades, lo cual no quiere decir el contorno inmediato, sino de pronto, como lo que vemos crecer hoy en día, las pequeñas urbanizaciones relativamente cerca a los centros urbanos más poblados. La pregunta sería ahí, ¿cuál es la principal causa de la migración a la periferia urbana? Sabiendo que con la información nos han dicho que son personas que tienen ingresos medios y altos, o sea, personas con un poder económico, y que en el contexto de la vida urbana, pues sabemos que hay mucho estrés y muchas situaciones, por ejemplo, actualmente de contaminación, y realmente eso ya nos da luces para poder entender qué finalidad tiene el desplazarse un poco lejos del centro para personas que tienen ese poder económico o pueden hacerlo en algún momento. En la cuarta pregunta, en Colombia la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgeneristas, ha llevado a procesos de movilización y acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus derechos. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual diferente a la general son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del respeto por la diferencia. Porque, ¿cuál es la importancia de visibilizar esos valores, respeto e igualdad ante personas de distinta orientación sexual? Bueno, siempre que analizamos información sobre los derechos, tenemos que tener en cuenta que la defensa de los derechos es algo que nos conviene a todos, y también que todos somos sujetos de derechos.
no importa la condición en la cual nos encontramos. Incluso una persona que es condenada y va a la cárcel tiene derechos y se le deben respetar sus derechos humanos. Por eso se evita el maltrato, se evita la justicia a mano propia, se evitan múltiples excesos que se pueden cometer en torno a la situación en la que pueda estar una persona. Entonces, teniendo en cuenta eso, el marco de los derechos que se aplican a toda persona, aquí no hablamos de todo ciudadano siquiera, hablamos de toda persona. Un migrante, una persona que está en un lugar en el que políticamente pues no tendría ninguna incidencia porque no pertenece a ese contexto de ciudadanía, tiene derechos también. Entonces partamos de ese principio para podernos ubicar y contestar en esta pregunta. La quinta, la revolución industrial se debió, entre otras causas, a la invención de la máquina de vapor y la concentración del capital que permitió adquirir máquinas para producir en casa. Esta revolución produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes, del telar de familia a la gran fábrica y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población fue importante tener acá, nos dicen una consecuencia y respecto a la situación de la población, ¿sí? Entonces, en este momento pues tenemos que empezar a mirar, primero que todo la pregunta, ¿cuál fue una consecuencia de la revolución industrial respecto a la población? Vamos a mirar las opciones. Todos los datos que nos están dando indican lógicamente que hay un desplazamiento de población, que efectivamente la estadística nos ha suministrado datos en cuanto a el poblamiento urbano ha sido creciente, significativamente creciente. Cada vez hay más personas que viven en contextos urbanos. Eso por un lado. Y dentro de la información hay una palabra que puede causarles problema, que es la palabra proletariado. La palabra es una de los conceptos que a medida que fue creciendo la población fue tomando peso porque estaba vinculada al núcleo familiar, al contexto familiar. Prole son hijos, entonces la palabra implicaba la colección de hijos que una persona podía tener, el número de hijos, un número significativo de hijos. Generalmente la seguridad de las personas mayores dependía del número de hijos que se tenían en la juventud. No existía la seguridad social y eso da a entender que para el sostenimiento de un hogar y más hablando en un contexto todavía rural, los oficios del campo eran sostenidos por los miembros de la misma familia, de manera que entre mayor cantidad de hijos, pues mayor probabilidad de desarrollo de una economía agraria y también de personas que pudieran velar por la seguridad de los más ancianos. Entonces, tener muchos hijos era una especie de seguro de vida para la vejez. Y ya pues al mirar una consecuencia es algo que pasa después de, entonces teniendo en cuenta el concepto de revolución industrial y todos los cambios que se dieron, de qué manera afectan esos cambios o de qué manera afectó ese cambio al concepto de población, qué sucedió con la población. En la sexta, se dice que la Constitución es la ley de leyes, la fuente de todas las jurisprudencias en un Estado de Derecho. Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve principalmente para... ¿Qué pregunta haríamos acá? ¿Cuál es la principal función de la Constitución? ¿Sí? Bueno, acá tenemos que mirar que la Constitución obedece a unos principios básicos que orientan la dinámica o el funcionamiento
o la forma de disponer el poder y la autoridad para todo un pueblo, ¿sí? Esa dinámica del Estado depende de la Constitución. La Constitución no detalla las leyes, ya que para eso existen otros códigos dentro de la nación, pero sí es el marco de referencia para que se den esas leyes. Eso es lo importante y lo que deben tener en cuenta en esta pregunta, ¿sí? Hay eventualidades o casos particulares en los cuales se emiten leyes para esos casos específicos. Por ejemplo, nosotros hablando ahora de la Justicia Especial para la Paz, no se cambió la Constitución. ¿Se pudo haber hecho un cambio en la Constitución? Claro, convocar una nueva constituyente, como ha sucedido anteriormente en la Constitución que actualmente tenemos. Se dio por una serie de movimientos sociales y estudiantiles que llegaron como resultado final a un cambio en la Constitución, pero sin necesidad de esas situaciones o de esos cambios fundamentales en la Constitución, hay leyes que van normatizando la vida de acuerdo a las circunstancias, sin necesidad de que se tenga que cambiar toda la Constitución. O sea, la Constitución no está para satisfacer todas las necesidades jurídicas que surgen en el desarrollo de la vida cotidiana, pero sí es un marco de referencia para que todas las normas estén reguladas por esa Constitución. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución ni puede desvirtuar un principio que sea constitucional. En la séptima, un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia que, entonces vamos a la pregunta, ¿qué consecuencia podría tener la posición del funcionario al rechazar el estudio sobre la violencia física contra la mujer? Bueno, importante tener en cuenta acá, nos dan un dato estadístico, nos dicen qué está pasando, hablando de la violencia física contra la mujer, pero también hay una cuestión pues muy válida que es, bueno, y ¿cuál es el origen de esa violencia? Eso lógicamente puede mermar o desvirtuar la naturaleza del dato, porque no se observa algo que la sustente, ¿sí? Entonces, al ser un dato no sustentado, pues lógicamente va a tener consecuencias como información. Una información incompleta pues puede generar acciones que no van a ser inmediatas. ¿Por qué? Porque no se prevé o no se visualiza el alcance o el impacto que puede tener la investigación al prescindir de datos tan importantes como ese. ¿Qué causa la violencia contra las mujeres? Se está desvirtuando la confiabilidad del estudio justamente por un dato que no aparece registrado y en el cual el funcionario pues puede tener razón. No se están exponiendo las causas, los móviles de esa violencia, y estamos mirando las consecuencias del estudio como tal, no del hecho en sí, sino del estudio. ¿Qué consecuencias hay respecto a ese estudio?